¿verdad? Y en esa transformación dice que bajaron dos grandes personajes. Uno era Elías y el otro era Moisés. Así es que para hacerlo más bonito, vamos, si me hacen el favor y me apagan las luces para ver cómo Jesús va a brillar en esta oscurana que queramos, ¿verdad? Háganse aquí los discípulos, tan cerconcitos porque los estamos viendo. Bueno, Jesús está orando en el monte Tabor, en una montaña, en un monte alto. Empezó a orar y cuando estaba haciendo la oración, empezó a transfigurarse. Ahí bajó Elías y Moisés junto a Jesús y ellos hablaban. Muevan las manos. Ellos hablaban. ¿De qué hablaban? Dice que hablaban de la partida de Jesús a Jerusalén, porque ya era cuando entró triunfante Jesús a la ciudad de Jerusalén, sus últimos momentos, porque ya se le acercaba su pasión y muerte. Los apóstoles estaban ahí, dice que estaban muertos de sueño, pero no cerraban sus ojos porque estaban sorprendidos viendo lo que estaba pasando. Y dice que ellos reconocieron a Elías y a Moisés. Díganme ustedes, ¿ya habían visto ellos a Moisés y a Elías? No, no los conocían. Y dice que ahí sí los conocieron, porque dice estaban Elías y Moisés junto con Jesús. Y Pedro le dice a Jesús, Pedro le dice a Jesús: Maestros, deben de estar cansados. ¿Quiere que le hagan 3 ramadas? Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Pedro, insensatamente, Pedro piensa como Pedro, como nosotros pensamos. Y viendo a Jesús y a los dos grandes personajes, le dice: estamos bien aquí. ¿Por qué no te hacemos una ramada a ti, maestro? Otra para Elías y otra para Moisés. Pero el pensamiento del Señor no era así, ¿verdad? Aquí voy a hablar, yo voy a palabrear un poquito. Quizás Jesús piensa y dice: Pedro, soy yo el que te voy a ir a hacer una casa, una mansión celestial allá en la tierra prometida, en el reino celestial. Bueno, entonces dice que baja una nube de arriba, una nube brillante baja de arriba y una voz se escucha que dice: este es mi hijo, el amado, escuchaos a él, oídlo a él. ¿Quién habló? Dios, Jehová, nuestro Padre. Él habló, dice: ahí está mi hijo, el amado, escuchaos a él, oílos a él. Y dice que los discípulos se sorprendieron, estaban llenos de temor y se postraron en el suelo, se postraron cabeza abajo, porque la nube los cubrió a todos. Jesús se acerca a ellos y les dice Jesús: levantaos, levantaos, no teméis. Y los discípulos se levantan y solo miran. ¿Y solo miran a quién? A Jesús. Ya no está Elías ni Moisés. Ya no están, solo está él. Y él les dice: no temáis. Y los levanta y les dijo otra. En Marcos, Jesús les dijo a ellos: no cuenten nada hasta que yo haya resucitado. Eso dice en el Evangelio de San Marcos. No le cuenten a nadie esto que han visto hasta que hayan resucitado. Amén. Un aplauso para los hermanos.
Bueno, hemos visto el pasaje de la transfiguración. Hay dos cosas. Primero, dice que Jesús subió al monte con los 3 discípulos. Pero más antes, para conocer este monte, esta montaña, tenemos que retrocedernos un poquito a Éxodo, donde Moisés también subió a un monte con el pueblo de Israel, que ya habían sido rotos sus cadenas, ya habían sido liberados de la esclavitud del faraón. Y Moisés lleva a ese pueblo y lo deja ahí, y él sube al monte a traer la ley, los mandamientos que iban a gobernarnos por todas las generaciones. Entonces, para conocer la última montaña, primero tenemos que entender la primera montaña. Que nosotros, para llegar a donde está Jesús, primero tenemos que ser liberados. Tenemos que ser rotas las cadenas. ¿Cuáles cadenas? Las del pecado. Porque nosotros tenemos que transfigurar nuestros corazones, limpiar nuestros corazones. ¿De qué? De la maldad, del odio, del egoísmo, del rencor, de la envidia, de la maldad, de los pleitos, de la ambición, de la codicia. De eso tenemos que sacarlo del corazón para poder ver una transfiguración dentro de nosotros y poder ver la gloria de Dios. Pero hay algo muy interesante. Los discípulos no conocían a Elías ni a Moisés. Habían muerto hace tiempo atrás. Ya no existían. Y ellos sí lo reconocieron. Pero en Isaías 65 dice: habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y borraré de la memoria todo el pasado. Pero entonces, ¿por qué ellos reconocieron a Elías y a Moisés si ellos bajaban de arriba? El Espíritu de Dios va a actuar. ¿De qué nos tenemos que recordar y de qué no tenemos que recordar? Porque en Pablo, Primera de Corintios 13:12 dice: actualmente nos vemos como un espejo, como en un espejo, pero va a haber un día que nos vamos a ver cara a cara. Hoy nos vemos como turbios, pero va a haber un día que lo vamos a ver todo perfectamente clarito. Quiere decir que el día que nosotros lleguemos a como los 3 discípulos que estuvieron en frente a la gloria del Señor, reconocieron a Elías y a Moisés porque el Espíritu se lo dijo. Dice la Escritura en Corintios. Dice la Escritura en Corintios. En Corintios, Primera de Corintios 2, 10, 16 dice así: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así es que
En ese momento el Espíritu de Dios a los 3 discípulos les concedió el conocimiento. Y les dice: conozcan que este es Moisés y conozcan que este es Elías. Y hoy ese mismo Espíritu te está diciendo a ti, mi hermano y mi hermana. Te está diciendo: reconoce la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Reconoce mi palabra, reconoce mi espíritu, porque yo estoy presente aquí. Aquí está mi gloria. Y tú tienes que conocerme quién soy yo, quién es Jesús, quién es el Salvador del mundo. Pero para conocerlo y para que el Espíritu de Dios esté con nosotros y nos dé a conocer la gloria de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Amar a Dios sobre toditita las cosas y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. No violar ni implementar la vida de las demás personas. Respetar a los hermanos, respetar a las hermanas. Amaos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. No blasfememos contra nuestros hermanos, ni les señalemos, porque si les señalamos con 4 vienen para nosotros, porque somos peores tal vez que ellos. Tengamos cuidado con el Espíritu de Dios, porque dice que todo lo escudriña Él, hasta lo más profundo de Dios. Y el hombre que transfigura su corazón, la hermana que transfigura su corazón, conoce eso profundo de Dios, conoce ese mensaje sagrado de Dios. Y ese mensaje sagrado de Dios y esa transfiguración en nuestro corazón se refleja en nuestro rostro, se refleja en el caminar nuestro, se refleja en nuestros movimientos, se refleja en nuestra forma de hablar, se refleja en nuestra forma de actuar, se refleja cuando nosotros actuamos con nuestros hermanos, viajamos con nuestros hermanos en la iglesia, en la escuela, en el camino, en el bus, en el avión. En todas partes se refleja la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos transfigurado nuestro corazón, porque hemos cambiado nuestro corazón. Dice en Génesis 17 que Dios le prometió a Abraham una tierra prometida que era Canaán. Pero Abraham toda su vida dijo que era un forastero, aunque estaba en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya le había dado a conocer a Abraham que aquí no hay tierra prometida, que aquí no hay heredad prometida. Porque él le dijo: es tu heredad perpetua, le dijo a Abraham el Señor. Pero Abraham sabía de que aquí no hay tierra prometida, que hay una sola tierra prometida para ti, para mí y para todos. Solamente hay una tierra prometida. ¿A dónde está esa tierra prometida? Tú y yo lo sabemos, hermanos. Allá en el reino de los cielos. Allá está la mansión prometida. Allá está el reino que te ha prometido Dios. Así es que no te preocupes por las cosas de aquí. No pelees con tu hermano por las cosas de aquí. No acuses a tu hermano por las cosas terrenales. No vivas gloriándote por las cosas terrenales. Porque esa glorificación de las cosas terrenales no te las pone el Señor Jesús. Te las pone nuestro enemigo. Nuestro enemigo está aquí cerca y está envidioso de ti. Está envidioso de ti. Porque sabe de que tú estás siguiendo a Dios. Y sabe que tú quieres transfigurar tu corazón, transfigurar tu espíritu, transfigurar tu alma, dársela por completo a tu Dios. Y Él es egoísta, Él es envidioso y Él quiere extraviarte. Por eso te echa en contiendas con tu hermano. No le hagas caso, hermano y hermana. No le hagas caso. Seguí la palabra del Señor. Porque eso hizo Abraham. Abraham le dieron una gran tierra prometida y él dijo: yo siempre soy forastero. Pero dijo Abraham, siempre en Génesis
un día dice: yo veré mi tierra prometida, miraré a Canaán. ¿Quién era? Jesús de Nazaret. Y lo logró ver. Por eso es nuestro Padre en la fe. Porque Él, desde el principio, Él creyó que había una tierra más allá de la que estamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que sembrar en nuestro corazón. Que hay una tierra más allá, no la que estamos. Esta es un pasaje. Es pasajera. Así es que Moisés lo mismo. Moisés no se preocupó cuando Dios le dijo: Moisés, lleva a tu pueblo hasta orilla del Jordán, pero no pasarás a la tierra prometida. Y Moisés se afligió, no. Lloró, no. ¿Por qué? Porque él no necesitaba esta tierra de acá. Él sabía que tenía una tierra más allá, que es la tierra de la eternidad, que esa sí es perpetua, que esa es para toda la eternidad. Eso sabía Moisés. Por eso se entregó su pueblo a Josué. Llévalo a la tierra, porque yo voy para mi tierra prometida. Dijo para sí mismo Moisés. Son palabras mías, pero considero que así haber dicho Moisés. Porque Moisés sabía que quien le hablaba, que le dijo: hasta aquí llegas tú, de ahí manda a tu pueblo y tú ven para acá. Porque Moisés sabía que sí, su tierra prometida estaba allá. Y sí estaba allá. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba orando y bajó Moisés, ya no bajó fuera del Jordán, ya entró a la tierra que le había prohibido Dios. Porque ya Jesús estaba en Israel, en la tierra prometida del pueblo de Israel. Quiere decir que Moisés no entró en cuerpo físico, pero entró en cuerpo espiritual a la tierra prometida. Y estaba en una mejor tierra prometida, que era el reino de los cielos. Así, hermanos míos, yo hoy les estoy invitando a ustedes que fijen la mirada en el Espíritu, que fijen la mirada en el mandamiento del Señor, que fijen sus corazones en el mandamiento de Dios. Y les repito una vez más, porque si un día yo no estoy aquí con ustedes, pero me llevaré la gran alegría de que ustedes tienen transfigurado su corazón, de que ustedes, su corazón está pensando no en esta tierra, y que ustedes no están peleando por algo de esta tierra, y que ustedes no están luchando por algo de esta tierra, sino que están luchando por una sola cosa, que es alcanzar la misión que Dios les ha encomendado, y que allá Él tiene la recompensa para cada uno de ustedes, mis hermanos. Así es que, hermanos míos, dice Pedro, cuando habla, dice Pedro: Señor, él lleno del Espíritu de Dios, le dice: Señor, estamos muy felices, estamos muy contentos, estamos satisfechos. Hagamos 3 casitas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Pero Jesús, al haber pensado distinto que lo que estaba pensando Pedro, no lo dice el Evangelio, son palabras mías, pero quizás Jesús podía pensar, porque en otra parte de la Escritura sí lo dice: yo no me puedo quedar aquí, porque tengo que irme a construirles. ¿Qué cosa dijo Jesús? ¿Qué nos va a ir a construir allá? Una morada, una mansión para ti, mi hermana, una mansión para ti, una mansión para cada uno de ustedes, para que vayan a gozar y a vivir para toda la eternidad. Y les voy a dar una frase que no la olviden: no te enamores del pecado, porque te puedes casar con él y te vas a ir directito de luna de miel a la ciudad del infierno, donde el vino es fuego y los pasteles son azufre.
Así es que no te enamores del pecado. Apártate del pecado, rechaza el pecado, recházalo hoy, mañana y siempre. ¿Y a dónde está el pecado? Aquí se los menciono: los vicios, los rencores, las envidias, la codicia, la ambición, la prostitución, la fornicación. Todo eso es lo que te está invitando a que te enamores de ellos. Y si tú te enamoras de ellos, ya te lo dije, te vas a casar con uno de ellos y te vas a ir de luna de miel allá donde te tiene preparado el otro, el enemigo de ustedes, el enemigo mío, el enemigo de Jesucristo, el enemigo de Dios. Y te va a hacer un banquete, pero ya sabemos lo que vamos a comer y beber: fuego y azufre. Así es que mejor hagámosle caso a lo que el Señor nos está invitando el día de hoy. Transfigura tu corazón como yo me transfiguré ahí delante de mis discípulos, y los vi, les enseñé mi gloria, les enseñé cómo van a vivir. Y a mis hijos, dice el Señor, que quedan, a las nuevas generaciones, ustedes cuéntenselo. Y dichoso aquel que crea sin ver, porque de ellos será mi reino, dice Jesucristo. Así es que no los hagamos los sordos, ni los mudos, ni los ciegos. Es el momento de arrepentirnos. Jesús nos está dando las últimas campanadas. Jesús nos está dando los últimos movimientos del parto, como dice la Escritura, para que nosotros, tú y yo y todos, nos preparemos, nos comportemos como hijos del Señor, nos comportemos como hijos fieles, no como hijos desobedientes, y lo amemos con todo el alma, y lo respetemos con todo el alma, y lo que damos, como dijo el domingo la hermana pastora, lo hagamos nuestro primer amor, lo tengamos como de primero en todo. Cuando abramos nuestros ojos, digamos: Señor, gracias porque eres mi Dios. Cuando nos sentemos a la mesa, digamos: Señor, gracias porque eres mi Dios. Cuando vayamos a acostar, digamos: Señor, gracias porque eres mi Dios. Una sola palabra tuya o suya, hermanos míos. Una sola palabra, con amor, con fe y con sinceridad, basta para complacer al Señor de los señores.